Vamos a, vamos a comenzar. Vamos a hacer tres son para armonizarnos y comenzamos. Oh, oh, Buen día, Zairán. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios. Vamos a continuar con la lectura del texto Sagrado Yoga Vasista. La semana pasada no tuvimos círculo porque estuvimos muchos en Buenos Aires, así que hoy vamos a retomar el círculo con energías renovadas. Página 509, vamos a leer tres páginas y un poquito más. Sobre el gran Samadhi es el subtítulo y después otro subtítulo, Viveka es el mensajero. Eso es lo que vamos a leer en el día de hoy. Y dice así. Sobre el gran Samadhi. Cuando el yogi pierde todo interés por los placeres sensibles, con sus sentidos completamente tranquilos y controlados, se hunde dichoso en el ser con todas las modificaciones mentales eliminadas. ¿Qué más se puede esperar de este samadhi? Cuando el yogi no es consciente del mundo como objeto de percepción a causa de la ausencia de los condicionamientos mentales, espacio, tiempo y causa, no puede obtener nada más y permanece en el Vajra Samadhi, como no podría alcanzar nada más aunque fuera impulsado por algún otro poder. La mente ya no admite ninguna distracción, pues está hundida en el ser. Cuando la mente ha alcanzado esta paz suprema en virtud de su total desinterés por los objetos del mundo, eso es el samadhi. El firme rechazo de los placeres es la verdadera meditación. Cuando se disfruta con esta meditación, eso es Vajra Sara, la esencia adamantina o tranquilidad adamantina. Puesto que es el Puesto que este es también el estado de perfecto conocimiento, se conoce como nirvana o el estado de la completa felicidad. Si sigue habiendo deseo de placer, ¿cuál es la utilidad de la meditación? Si tal deseo no existe, ¿cuál es la utilidad de la meditación? Cuando hay perfecto conocimiento y al mismo tiempo completo desapego de los placeres sensibles, la conciencia incondicionada, Nirvikalpa Samadhi, actúa espontáneamente y sin ningún esfuerzo, y sin esfuerzo alguno. El que no está agitado por el deseo es el perfecto iluminado o Sam Buda. Esta perfecta iluminación surge por el rechazo completo de los placeres sensibles. El que está en el ser no experimenta ningún deseo en absoluto. El deseo de experimentar placeres solo surge cuando hay movimiento mental que nos aleja del ser. Como conclusión del estudio de las escrituras, etc., se entra en samadhi. Querido Rama, debes permanecer todo el tiempo en estado de nirvana. Cuando uno se siente acosado por los problemas y preocupaciones de la vida y está cansado de todo, quiere librarse de ello. Ahora te describiré los pasos sucesivos que permiten a una persona alcanzar esa paz. Por alguna causa inmediata o sin ninguna causa aparente, abandona los placeres mundanos y busca la compañía de los sabios. Evita las malas compañías y las mantiene a gran distancia. Las bendiciones que se derivan de la compañía de los santos no tiene comparación con nada. La naturaleza del hombre santo es tranquila y fría. Su conducta y su acción son puras. Su proximidad provoca la paz y la bondad en todo aquel que la busca. En su compañía desaparece el temor y los malos pensamientos y crece la pureza.
Ni siquiera el amor de los dioses puede compararse al ilimitado amor que fluye del corazón de los santos. Cuando uno se ocupa de la acción correcta, su inteligencia está en paz y refleja la verdad como un perfecto espejo. En ese momento el significado de las escrituras se comprende con total claridad. El sabio irradia sabiduría y bondad. El que pretende librarse de la jaula de la ignorancia se aleja del placer y vuela hacia la dicha incondicionada. Perseguir los placeres sensibles es una gran desgracia. Aunque el sabio los rechaza, también provocan una ligera inquietud en su corazón y por consiguiente se siente muy feliz cuando prescinde por completo de esta inquietud sensible. Los yogis desean estar cerca del hombre sabio, pero el sabio no concede ningún valor a los poderes psíquicos, siddhis, y los dones que ellos le proporcionan. El sabio solo busca la compañía de los iluminados, con los que puede sumergirse en la profunda comprensión de las escrituras. Los iluminados solo buscan la compañía de hombres que han alcanzado su mismo nivel. El sabio abandona sus acciones egoístas y las empresas que pueden proporcionarle placer o ganancia. Abandona todas las cosas con perfecta caridad. Debes recordar, querido Rama, que ni siquiera las penas del infierno son comparables a las que producen las acciones egoístas. La riqueza es la fuente de todas las desgracias, la prosperidad, una adversidad constante, el disfrute del placer, una enfermedad persistente. Pero todo esto es mal entendido por el intelecto pervertido. La mejor medicina de este mundo, así como el mejor tónico y fortuna más deseable, es la alegría. El corazón alegre está preparado para la iluminación. Ante todo, renuncia a las cosas del mundo, luego busca la compañía de los sabios, después investiga la verdad en tu interior y practica lo que dicen las escrituras sin esperar ningún fruto. Así alcanzarás la verdad suprema. Repito este párrafo. La mejor medicina de este mundo, así como el mejor tónico y fortuna más deseable, es la alegría. El corazón alegre está preparado para la iluminación. Ante todo, renuncia a las cosas del mundo. Luego busca la compañía de los sabios. Después investiga la verdad en tu interior y practica lo que dicen las escrituras sin esperar ningún fruto. Así alcanzarás la verdad suprema. Cuando la mente está establecida en el desapego y goza de la compañía de los santos, cuando se ha vencido el deseo de placer sensible por el estudio de las escrituras, uno valora la riqueza como si fuera un puñado de estiércol. Se comporta con sus parientes y amigos como si fueran compañeros de camino y les ayuda de forma apropiada en todo momento. No está apegado a bellos jardines ni hermosos lugares, pero tampoco ama la soledad, ni siquiera su propio hogar, ni gasta mucho tiempo en discutir o argumentar sobre las escrituras. Permanece en el supremo estado, que es lo que es. La división que podemos encontrar en nuestros estados mentales ha sido producida por la ignorancia, pero es algo falso e inexistente. El que está firmemente establecido en el ser e imperturbable como una estatua de mármol, no se deja agitar por los objetos sensibles. Yo y el mundo, tiempo y espacio, conocimiento y vacío, no son experienciados por el conocedor de la verdad, aunque para el resto de la gente sigan existiendo como algo real. Debemos postrarnos ante los iluminados, esos soles con forma humana, cuya personalidad carece de rayas, ha trascendido el propio sattva, y en los que la oscuridad de la ignorancia no existe en absoluto. El estado del que ha trascendido toda división y cuya mente se ha transformado en no mente, no tiene descripción posible. Adorado por el día y noche,
El Señor le proporciona continuamente el estado de nirvana. El Señor no está lejano ni inaccesible. El propio ser de uno mismo es el Señor. Todas las cosas proceden de Él y todas regresan a Él. Todas las cosas le adoran en este mundo en todo momento y de las más diversas maneras. El ser siente el agrado de ser continuamente adorado por cada cual y llegado el momento envía a un mensajero para que despierte al iluminado. Repito esta frase. Todas las cosas le adoran en este mundo en todo momento y de las más diversas maneras. El ser siente el agrado de ser continuamente adorado por cada cual, y llegado el momento envía a un mensajero para que despierte al iluminado. Y ahora viene el subtítulo: Viveka es el mensajero. Acá hay una aclaración que Viveka, recordemos que es el discernimiento entre lo real y lo no real. Distingue entre el ser y el no ser. El mensajero enviado por él, el mensajero enviado por el ser es Viveka o la sabiduría, que reside en la cueva del propio corazón. Esta sabiduría produce el despertar gradual del que está sumido en la ignorancia. El que despierta en ese caso es el ser interior, el supremo ser cuyo nombre son. Es el ser omnipresente cuyo cuerpo es el universo. Todas las cabezas, ojos, manos, etcétera, le pertenecen. Se siente satisfecho con el yapa, que es la repetición del nombre, la caridad, los cultos rituales, el estudio y prácticas similares. Cuando este ser despierta con la ayuda de Viveka, se produce una revelación interior. La mente se desvanece y el Shiva, o alma individual, desaparece también. Esta sabiduría o viveka es la balsa que nos permite cruzar el terrible océano del samsara. El ser se siente muy satisfecho con las distintas formas de culto con que uno quiera mostrarle sus respetos. Este mensajero, llamado viveka, produce gran placer y dicha a su propietario. Por medio de la compañía de los sabios, el estudio de las escrituras y la iluminación, acerca al Shiva al primordial estado de unidad donde cesa por completo tanto la idea interna como la percepción externa del mundo. Solo Brahman brilla por sí mismo y solo Brahman se despliega y se manifiesta. El mundo no es material, el vacío no se ve. Cuando la mente se reduce a nada, lo que queda es la verdad, indescriptible pero no inexistente. El intelecto resulta confundido por proporciones contradictorias. Repito, el intelecto resulta confundido por proposiciones contradictorias, pero cuando se investiga la verdad con métodos adecuados, ésta se comprende en profundidad. El que ha experimentado el despertar de su inteligencia es un conocedor de la verdad, establecido en la conciencia no dual, que no percibe el mundo como mundo. El mundo objetivo brota cuando la conciencia infinita se ve a sí misma como objeto. Sería preferible que esto no llegara a suceder nunca, pero una vez que ha ocurrido, la conciencia se externaliza y materializa como mundo. La conciencia de la materia es lo que llamamos mente, y esta mente se encadena por sí misma al cuerpo. Pero todo esto no son más que ideas y descripciones verbales, y las distinciones que establecemos entre ellas son conceptuales e imaginarias. El ser, que es conciencia, no puede convertirse en objeto material de percepción. Para el que está establecido en el autoconocimiento, los términos conciencia e inconsciencia solo son palabras sin sentido. El cuerpo material, stula sharira, brota del cuerpo mental, linga sharira, a causa de un pensamiento prolongado y persistente. Pero la materia es irreal. Cuando el sueño se comprende como sueño, no nos dejamos confundir y enloquecernos por él. Del mismo modo que el cuerpo mental llega a transformarse en un cuerpo material,
Por un pensamiento constante en ese sentido, el proceso puede invertirse por medio del recto conocimiento. Por medio de una persistente contemplación podemos convertir el mismo cuerpo mental en Shiva y más tarde en Brahman mismo. Hasta que no se comprende y se realiza que ambos cuerpos, el material y el mental, solo son conciencia infinita, el sabio debe seguir purificándolos e investigando su naturaleza sin cesar. El que se establece en el autoconocimiento no resulta afectado por ninguna calamidad, aunque se trate de un gran terremoto o la desintegración de la tierra o de una gran riada que todo lo arrasa. El que está dotado del supremo desapego disfruta del samadhi adamantino o vajra samadhi. La paz interior que se deriva de este desapego, vairagya, no es comparable a la que procede de penitencias y otros sacrificios de este tipo. Bueno, acá vamos a hacer un corte. Hay muchísimas cosas para analizar cada uno, inclusive Albina, Marco Erice, Marco Echeverri, Dardo, cada uno tome lo que le sirva porque hay muchísimas cosas. Albina, te vamos a dar comienzo para que... Bienvenido a todos los hermanos que se fueron sumando, veo que somos muchos, gracias a Dios. ¿Cuántas cosas que abordó? Acá lo último, bueno, habla de por qué encarnamos también, ¿no? Cuando hay una idea persistente, el cuerpo mental crea un cuerpo material y nacemos. Y al principio, cuántas cosas interesantes, Albina. Así es. Mira, hay muchas cosas cuando vas leyendo, yo lo voy siguiendo con la vista y subrayando, que me llevan a otras. Y, y uno siente una paz y una alegría interna cuando se sumerge en las palabras de este libro. Y subrayé varios puntos, pero siempre tomo algunos, porque después los que hablan me van completando el rompecabezas. Y lo que aquí va expresando Vasista no es ni más ni menos de lo que ya nos viene diciendo. Hay una cualidad que le encuentro a Vasista, ¿no? Que la tiene Baba también, por supuesto, y que es que nos va a hablar de cuáles son las ventajas espirituales y materiales si nosotros ponemos en práctica todos estos mensajes. Nos va contando a lo que vamos a poder llegar, a sentir, a experienciar. Y eso es lo que me alegra, porque es como que nos está dando un aliciente para la práctica. Y comienzan casi diciendo, ¿no? Que cuando se pierde interés por los placeres sensibles, con los sentidos controlados y tranquilos, se hunde dichoso en el ser. ¿Qué más se puede esperar? Aquí lo expresa en palabras que parece fácil lograrlo, y no es nada fácil, por lo menos en mi caso. No ha resultado nada fácil. La mente ya no admite ninguna distracción. Controlar la mente para que no se distraiga es lo que más trabajo me ha dado. Pero tuve una práctica extensa cuando fui en el 2010, que ya lo he comentado, y sabía internamente, sabía que Baba no iba a estar mucho en este plano y que mis ojos eran la última vez que lo veían.
lo sabía absoluta y positivamente. Entonces trataban los darshan de que mi mente no se distraiga de la forma física de Baba. Y lo miraba, lo miraba, lo miraba sin que ningún pensamiento pasase por mi mente. Dicho así parece fácil. Siempre había algún pensamiento que se colaba y en el instante lo sacaba de mi mente, porque había comprobado que cuando un pensamiento venía, aún mirándolo a Baba lo dejaba de ver. Y esos fueron muchísimos días, un mes por lo menos, de esta práctica que hacía a la mañana y a la tarde. Lo que no sabía, porque creí que era solo llenarme los ojos con su forma física, es que me iba a servir para controlar mi mente tan monoloco. Y se logra, pero es una práctica intensiva. Lograr que la mente no tenga ninguna distracción. Y acá dice algo que es clave, porque cuando se habla de meditación, nosotros pensamos que es estar en un lugar calmo, sin ruidos, silencioso, para sumergirnos en meditación. Y aquí dice, el firme rechazo de los placeres, firme rechazo, que cuesta también, es la verdadera meditación. O sea, que la meditación es algo constante, del principio del día al fin del día, cuando caemos en el sueño. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estamos bien internamente, en el camino correcto interno? En mi caso es por los sueños. Siempre he recordado los sueños. Siempre he tenido hermosas experiencias con los sueños. Y cuando la mente está en paz y calma, está en contacto con el ser aun cuando esté dormida aparentemente. Cuando en algún momento en el sueño se ve perturbado por sueños tumultuosos, en mi caso, algo no anda bien en mí. Entonces empiezo a hacer un examen de conciencia. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no estoy practicando? Porque si voy al amor, y se los he dicho muchas veces, no me cuesta amar. Nunca me costó amar. Pero uno se da cuenta, en mi caso, me doy cuenta por los sueños. Luego, sigue diciendo, si sigue habiendo deseo de placer, ¿cuál es la utilidad de la meditación? La meditación, que tiene que ser constante y las 24 horas del día, se resume a eso, a tratar de que no haya deseos. Y dice que el que no está agitado por el deseo del perfecto iluminado, está
despierto. Y uno puede decir, ¿no? Pero uno tiene que tener deseos. Sí, están los sádvicos, el deseo de que todo vaya bien, a todos le vaya bien, desear la felicidad y la paz en el mundo, los hijos, son deseos sádvicos. Pero cuando uno hasta ese deseo suprime, entre comillas, lo demás se da por añadidura, porque el ser sabe lo que necesitamos y lo que nos conviene. Y todo va a llegar, como dijo Jesús, por añadidura. Esa es la energía de la providencia. Podemos tener miedos, ¿no es cierto? Miedo que no nos alcance el dinero, económicamente hablando. Miedo a perder la salud. Hay muchos miedos y temores. Pero si estamos inmersos en el ser, ¿de dónde viene el miedo? De la mente. Si estamos inmersos en el ser, todo eso desaparece. Y lo que tenga que ocurrir va a ocurrir y va a ser todo para mi bien. Es la entrega total. Si hay deseo, no hay entrega, porque estoy esperando algo. Y la entrega es eso, entregarse. ¿Saben cuándo para mí es el mejor ejemplo de entrega? Viajo mucho en colectivo acá en Rosario, todos los días que estoy. Y veo mamás que suben con sus bebés o sus niñitos pequeños dormidos en los brazos. Y el niño duerme en los brazos de su mamá y no se despierta, porque sabe que está seguro en los brazos de su mamá. No le importa dónde va, no le importa dónde lo lleva. Duerme seguro porque está en los brazos de su mamá. Y eso me enseñó a entregarme y a estar segura en los brazos de Baba. Y que me lleve a donde él decida. Y no me opongo. Y no me resisto tampoco. Eso lleva a tener paz interna. Y esa paz interna es impagable. A mí me ha pasado 2 o 3 veces de sentir esa paz interna y a veces lo he logrado experienciar por un mes o más. Pero luego pasa, en mi caso. Pero con toda la práctica y años de práctica, esa paz se instala y no desaparece y no se va absolutamente con nada. Entonces, para terminar, porque otra cosa que me ha llegado, que la sabe uno, por supuesto, y como dice, es uno de los 4 guardianes, es la alegría. La mejor medicina, dice, la alegría. Uno puede decir, ¿cómo podemos estar alegres con todas las cosas que pasan, que me pasan, que pasan en la familia? Acá se refiere a una alegría interna, no a la alegría pasajera de un buen momento que puedo pasar. Y dice, el corazón alegre está preparado para la iluminación. El corazón alegre. Y eso deriva de la paz. Y es muy difícil también lograrlo, porque externamente podemos estar contentos, alegres por algo bueno que nos ha pasado, y que como que nos ha pasado pasa, pero esta alegría se instala con la paz.
y no la podemos perder absolutamente con nada. Así que uno tiene que comenzar a practicar controlando la mente, controlando los deseos, y lo demás se va a dar por añadidura. Lo económico, la salud, la paz y la alegría interna. Zaira. Bueno, Albina, muchísimas gracias. Que así sea. Te esperamos al cierre para algunas palabras. Marco Ericia, adelante, Marquito. Somos 20 en este momento. Qué lindo que seamos un lindo grupo. Adelante, Marco. Jay Sairam, como hace varias semanas que no he participado, a veces digo, tengo que ponerme al día y estudiar. Y les voy a confesar con sinceridad, esta parte no es tan simple, porque cada frase, cada párrafo es profundo en sí mismo. Ante lo cual, digamos, dentro de este estudio he evaluado, siempre pensando lo que nos dice la enseñanza. El basista habla de cosas descriptivas, o sea, describe cosas, y otros son prescriptivos. Y por analogía vamos asociándonos. Entonces, volviendo al discurso, he buscado analizar algunas frases de las cuales tanto tú, Horacio, como Albina han hecho énfasis, que también han impactado en mi forma de pensar y pueden agregar valor. Primero, recordemos que todo es referencial. Entonces, nuestra vida es referencial. El asunto es desde dónde me muevo para hacer qué cosa. Entonces, ahí viene el tema del deseo. El deseo, ¿cuál es el punto de referencia? La memoria del jiva. Entonces ya sé cuál es la referencia. Entonces, si tengo deseo es sobre algo que tengo en la memoria que quiero volver a sentir como placer. Pero eso no significa no disfrutar el placer que surge en el momento cuando es espontáneo. Si no, seríamos seres, o sea, contradictorios, ¿no? O sea, rígidos. Y a mi juicio, la espiritualidad no es rígida, es fluida. Entonces, desde ese lugar dije, bueno, ok, si eso es así, veamos lo que dice Basista que me ha impactado. Primero, la mejor medicina de este mundo, así como el mejor tónico y fortuna más deseable, es la alegría. El corazón alegre está preparado para la iluminación. Fantástico. En otra parte, Basista también dice que el sabio es alegre y jovial. Bueno, si yo quiero ser sabio, voy a buscar ser alegre y jovial. Pero para ser alegre y jovial, necesitamos, a mi juicio, tener el corazón puro y ver las cosas desde el lugar de la pureza, no desde el lugar de la mente con desconfianza, ¿ya? Y la otra es, sí es necesario, tal como decía Albina, que participo en algunas cosas con su criterio, que es el hecho de estar alertas. Hasta Bacra le decía a Jan acá permanentemente, hay que estar alerta, hay que estar alerta. ¿Alerta de qué? De que no se le dispare ni el deseo ni una cosa. Entonces el impulso puede venir, pero ahí viene el viveka, el discernimiento. A mi juicio, a mi forma de actuar, digo, cuando veo que surge un impulso, digo, no sé, tal vez a ustedes también les pase, pero cuando viene impulso de adentro, busco preguntarme, ¿lo que voy a actuar es adecuado? ¿Es oportuno? Y cuando no pasa por ese filtro, y a veces meto la pata. Ya, pero en cosas simples, o sea, no presto atención. Me doy cuenta que es necesario tener, como se habla en Vipassana, atención plena. Pero eso no significa el estar alerta, el dejar de vivir, el dejar de estar alegre. A mí me encanta la alegría y a mí me encanta reír. Bueno, cada uno tiene su forma, pero a mí me encanta. A mí me encanta. Y a veces me dice, pareces un pibe. Y no sé si, bueno, parezco un pibe. Soy un pibe. Y sí, viste. Como decía ayer Horacio, mañana van a aparecer dos pibes de pato. De hecho, Horacio, me mandaste al frente. Y sí, la alegría.
La segunda frase interesante de Vasista es, ante todo renuncia a las cosas del mundo. Ok, ¿qué significa renunciar a las cosas del mundo? Es renunciar a las cosas aparentes. Entonces no es, digamos, en ese sentido es dejar las cosas que son aparentes, que no son verdaderas. Luego busca la compañía de los sabios. Como no hay sabios, tenemos a Swami o tenemos a Vasista. Dice, investiga la verdad en tu interior. Ahí viene el tema bien interesante. O sea, Swami mismo dice, lo dice Vasista, que en la medida en que nosotros nos dediquemos no solamente a actuar rituales, a hacer esto, porque él dice que eso en un momento dado no sirve para nada. O sea, hacer rituales, ¿ya? Y rezar a formas externas no llevan al autoconocimiento. Sirven para aquel que está en el proceso de aprendizaje, pero no llevan al autoconocimiento. La verdad es mirar hacia adentro. Y yo no sé si ustedes vieron o leyeron el mensaje del día de hoy, que realmente es de alto impacto, al menos para mí, el mensaje del día de hoy, donde dice, Swami no se involucra en los resultados de los pedidos que ustedes hacen. Eso es un resultado de vuestro propio ser interno. ¡Wow! Entonces, si uno investiga en su interior, en la medida en que uno va mirando para adentro, puede detectar qué es lo verdadero y qué es lo que no. Y ahí aparece el tema del viveka. ¿Ya? La otra frase que también me llamó la atención es, compórtase con sus parientes y amigos como si fueran compañeros de camino y ayúdalos de forma apropiada en todo momento. Entonces, esa actitud y predisposición lleva al desapego. Entonces, uno ve a la familia como si fuera un ser que está en proceso de autoconocimiento, en su tiempo, en su espacio, y nadie tiene el derecho, a menos me siento así, de juzgar si está más avanzado o menos avanzado. Simplemente es un jiva, una expresión del ser en ese jiva que está tomando su camino de la manera que así lo entiende en ese tiempo, lugar y circunstancia. Otra frase, ya, digamos, que a mi juicio es importante, y con esto cierro, cuando el sueño se comprende como sueño, no nos dejamos confundir y enloquecer por él. Del mismo modo que el cuerpo mental llega a transformarse en cuerpo material por un pensamiento constante en ese sentido, el proceso puede invertirse por medio del recto conocimiento. Entonces aquí esto es bien prescriptivo. Por medio de una persistente contemplación podemos convertir el cuerpo mental en Shiva y más tarde en Brahman mismo. Esta parte, a mi juicio, es re importante. Y lo sabemos. O sea, el pensamiento de persistente lleva a la concreción de las cosas. Eso es el proceso de lo sutil a lo denso. Si nosotros hacemos el trabajo de abhyasa, el esfuerzo correcto, con el objetivo claro, ya, por un lado, que es saber saber realmente quién soy yo, que ese es el objetivo, lograr saber quién soy yo. Y con fe, sraddha, que es la base del intelecto donde se aplica viveka, podemos hacer el camino inverso en la medida que nos identifiquemos como jiva. Pero si al revés, me siento ya que yo soy aquello, es más fácil dejar aquello que no es. El tema es que estamos muy involucrados en aquello que creemos que es. Entonces, todo aquello que vemos afuera es una proyección del ser, como dice Swami. Todo lo que ustedes ven es reflejo, reacción y resonancia. Si eso es así, lo que vemos es reflejo, reacción y resonancia, por lo tanto, no es lo auténtico. Pero tampoco esto puede existir si debajo de todo esto, el underground, ¿no? Es la conciencia. Entonces, si logro ver el underground, viendo lo externo, pero sabiendo que es la apariencia del underground, ya que es la conciencia, me siento realmente mucho más tranquilo en la expresión de la alegría de estar apreciando a Brahman, a todo aquello que existe a través de su manifestación, que es todo lo que vemos. Entonces, yo me alegro. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!
¿Pero por qué? No lo veo como el hecho, el objeto en sí, porque el ojo ve con el ojo físico, el ojo ve con el ojo físico, pero también lo interpreta con la mente. El asunto es conseguir, a mi juicio, poder ver todo a Brahman. ¿Cómo? Sabiendo que todo es la manifestación de Brahman. ¿Ok? Ujú. Sairam. Marco, hiciste hincapié en esto y siento que vale repetirlo, porque vos siempre decís descriptivo, no y prescriptivo. Esto es las dos cosas, y repetimos este párrafo. El cuerpo material, stula sharira, no es el cuerpo denso, brota del cuerpo mental, linga sharira, a causa de un pensamiento prolongado y persistente. Pero la materia es irreal. Cuando el sueño se comprende como sueño, no nos dejamos confundir y enloquecer por él. Del mismo modo que el cuerpo mental llega a transformarse en un cuerpo material por un pensamiento constante, en ese sentido, el proceso puede invertirse por medio del recto conocimiento. Por medio de una persistente contemplación podemos convertir el mismo cuerpo mental en Siva y más tarde en Brahman mismo. Vos lo explicaste re bien, pero para ponerlo, digamos, en la práctica, yo me imagino, como le dije antes cuando iba a empezar a hablar Albina, estamos ya desencarnados. Entonces, por los basanas que tenemos, por nuestros sentimientos y deseos, y un pensamiento prolongado hace que ese cuerpo mental se vaya formando nuevamente y encarnemos, ¿no es cierto? Sí. Esta es la historia loca que estamos viviendo estos 20 que estamos acá, que estamos en el samsara, muriendo, naciendo, muriendo, naciendo, muriendo, naciendo, sufriendo, por ahí alegría, por ahí sufriendo, por ahí alegría, y ya estamos cansados de todo esto. Por eso estamos en este círculo. Entonces, acá nos dice que, como vos bien dijiste, el proceso inverso es lo que estamos tratando ahora de descubrir, que no somos esto, que este cuerpo denso va a desaparecer, y como dice acá, que el proceso dice, por medio de una persistente contemplación podemos convertir al mismo cuerpo mental Sí. en Shiva y más tarde en Brahman mismo. O sea que es un Ajá. proceso constante de acá y del más allá, ¿no? El proceso es, nosotros estamos en la mente todo el tiempo. El cuerpo sigue su proceso, pero la mente es la interfaz. Y la mente, si trabajamos en ella, es que podemos volver hacia el ser. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Ya? Aquí hace separación del cuerpo mental del jiva. ¿Por qué? Porque el cuerpo mental lo asocia a manas. Así lo comprendía, manas, o sea, los pensamientos. En la medida en que uno va dejando los pensamientos, todavía está identificado como jiva, aunque sea con mente sádvica, pero todavía es jiva. Y ese es el proceso. ¿Ya? Porque Swami dice, la espiritualidad es un proceso. Entonces, vamos comprendiendo de a poquito, a través de hacer pacientemente y perseverantemente el esfuerzo hacia la conciencia de que yo soy Brahman, yo soy el ser, yo soy yo. Entonces, en ese sentido es, primero, como dice Swami, vamos por la mente. La mente está asociada a los sentidos. Empiezo a controlar los sentidos. ¿Cómo? A través del yoga, que Swami dice que yoga es control de los sentidos. Entonces vamos controlando los sentidos y esto está asociado a manas, la mente, el cuerpo mental. Del momento en que empezamos a trabajar el cuerpo mental e ir purificando, eliminando tamas y rayas para ir a la mente sádvica, y en ese momento, digamos, al dejar la mente, entramos en la conciencia todavía de Jiva, o sea, no hemos dejado la conciencia del sentimiento del ego. Pero es re interesante, del momento en que dejo eso, el sentimiento del ego, todo solo es Brahman. Y ese es el tema, pero es un proceso, y es un Ujú. proceso, está genial como está explicado allí. Al menos así yo lo he comprendido. Este Jiva. Lindo. Sairam. Este sí, qué lindo. Gracias, Marco Arice. Vamos con Dardo y después con Marquito Echeverry. Adelante, Dardo. Sobre esto, si querés manifestarte para seguir el hilo. Bueno, cómo no. Ay, Adrián pidió la palabra, Ah, pero no sé. sí, bien, bien. Bueno, si tenés tiempo, Adrián, después va después de Marco Echeverry, ¿puede ser? Ok, gracias, Adrián. Dale, Dardo nomás. Bueno, mirá, qué bien que Albina
expuso el tema de la alegría, que lo retomamos de sábados atrás, que viene insistiendo con la alegría, y ella lo combina con la paz. Y la alegría Fíjense interna, que dijo, ¿no? Recién. la La alegría. alegría interna, no tanto la externa, ¿no? No, Entendí. por supuesto, justamente ahora voy a un detalle de qué tipo de alegría que lo hemos tenido acá. Fíjense que bien esa agrupación que ella hace, que está alegría, paz, paz, alegría, y están una de la mano. No recuerdo, creo que dijo que una como que depende de la otra. Y fíjense que en sánscrito nosotros tenemos archiconocida la palabra shanti, ¿no es cierto? Todo el mundo la conoce de los 5 valores védicos que Baba profesa. Shanti, ¿no es cierto? Y acá como la tenemos en el libro, a ese guardián que mencionó, uno de los 4 guardianes de la Puerta de la Liberación. Shanta, exactamente la misma raíz, cambia solo la última letra, por así decir, en la pronunciación. Shanta, Shanti. Y está absolutamente relacionado, porque ahora voy a leer una partecita bien vieja de cuando casi empieza el libro que habla de esos 4 guardianes y dice la llanta o la alegría. Justamente, ¿qué es esa alegría? Unos pocos párrafos donde dice que el tercer guardián, dice acá, ¿de qué alegría estamos hablando? La verdadera alegría llamada llanta es la satisfacción con lo que uno tiene sin haberlo buscado y la renuncia de todo pesar o preocupación por lo que uno no puede conseguir, sin sentirse jamás entusiasmado ni deprimido por una cosa o por otra. Mientras uno no está conforme con lo que tiene, ni deja de añorar lo que no posee, es esclavo del dolor. El hombre que no posee nada y está contento, y dice Shanti justamente, entre paréntesis, está contento, Shanti, a pesar de ello es dueño del mundo entero. Perfectamente hermanadas la alegría con la paz. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque si no, no se puede conseguir paz. Y por lo tanto hay que tener este tipo de alegría, no la alegría de las cositas mundanas. Justamente de las cosas mundanas, acá tengo algo hermoso de Baba que también encaja con lo que recién acaba de decir Marcos, mencionar Marcos rápidamente, de que hay que estar alerta, claro, porque todo esto es un engaño. Fíjense la frase de Baba esta que me encantó, la enganché por acá extraída de algún libro por una organización de SAI también, y dice, Baba, ¿no es cierto? Sai Baba dice, aunque el mundo objetivo parezca real, hay que estar alerta para darse cuenta que nos está engañando. En consecuencia, el individuo debe renunciar al ansia de obtener placer de los objetos que aparecen y atraen, tanto aquí como en la otra vida. Se liberarán tan pronto como renuncien a todos los apegos y deseos. Hermosa frase de Baba, y esto también engancha con la frase, una de las frases que volviste a repetir en el texto, Horacio, que habla de la renunciación, ¿no? Vairagya. Además de que habla del satsanga, de la junta con los sabios, de la vyasa que nombró Marcos, el Atma Vichara también lo nombra, la investigación del ser, todo está junto en una sola estrofa, el abandono por el fruto de las acciones. Bueno, ¿qué es ese vairagya tan famoso, esa renuncia, como dice acá? Ante todo, renuncia a las cosas del mundo, lo que recién leí de Baba, ¿no? Acá de nuevo, otra frase de Baba. ¿Cuál es esa renuncia? Renunciar a los deseos mundanos, pero no a las actividades en el mundo, llenos de desprendimiento, libres del insensato apego al mundo sensorio. El abandonar las cosas que agradan y atan, que atrapan y esclavizan, eso es lo que se quiere decir con vairagyam, o sea, la renunciación, ¿no? Todo está encajando en el estudio de hoy, me encanta. Bueno, y ya pasando al texto en sí, que esto tiene perfectamente que ver con el texto, eh, me gustó la parte esa de que donde dice que aunque
el sabio está ahí dando vueltas, ya está iluminado, tiene que seguir despertando, porque el que despierta es el ser, cuyo nombre es Hom, que despierta es el ser interior. O sea, como que nosotros desde el Shiva, desde el individuo, del ego, vamos haciendo el camino, pero es el ser interior que nos está impulsando hasta llegar a esa última instancia, que iluminado y todo, hay un despertar mayor aún, que es donde se produce la revelación interior. Ese ser no va a dejar de buscar al ser, eso está firme ahí. Por eso está faltando ese viveka, que hablamos que es el discernimiento, que viene del buddhi, del intelecto. Marcos comentó muchas veces en otras ocasiones que es el que está perfectamente ahí, casi alineado con el atma, lo que está más cercano del atma, del ser. Entonces, ese buddhi tiene que desaparecer también al final. Ese discernimiento ya ni siquiera va a hacer falta eh, cuando se logre dar ese último paso que es la revelación del ser. Y algunos una vez me dijeron, no, pero el ego tiene que seguir existiendo un poquito y el discernimiento también, como si no actuamos en el mundo. No, porque directamente, como dice acá, desaparece el Shiva, el alma individual, por supuesto la mente, como dice, se desvanece. Y cuando todo esto sucede, ¿qué pasa? Directamente, por acá, donde dice esta parte. Ah, y un completo desapego, eso no hay que olvidar, ¿no? El desapego no puede ser parcial, es completo, si no, no puede llegarse nunca. A partir de ahí, esa conciencia incondicionada, que es lo que somos nosotros, que ya estaríamos en Nirvikalpa Samadhi, ¿no? Actúa, pero espontáneamente y sin esfuerzo alguno, como dice acá. Listo, ya no puede ser más agitada por los deseos de la conciencia, ni por nada que le atraiga en el mundo, ni por algo que considere bueno o malo. Nada, no puede estar atada más a nada esa conciencia porque ya superó todos los estadios de lo que lo va enredando al Shiva, al ser individual. Así que este, estamos en el camino a volver a esa conciencia, que es lo que somos, ¿no es cierto? Y bueno, al final que está hermoso que dice que ya se establece en el autoconocimiento y no puede ser afectado ya más por nada, porque por más que sucedan en el exterior todas las calamidades que haya, ya no es más afectado. Y permanece en esa paz, ¿no? Interior que se deriva de ese desapego que recién mencionamos, vairagya, renunciación. Así que bueno, hermoso, Horacio. Vamos a seguir nomás con otros comentarios. Qué bárbaro, gracias Dardo, qué buena síntesis, Dardo. Vamos Sí. con Marco Echeverri, después Adrián, después Teo. Gracias, Horacio. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, eh, la- bien breve. Voy a hacer lo más breve posible, que somos 20. Dos, dos cositas que me generaron reflexión. Eh, Hablaron Dardo y Albina de la renuncia a los placeres, que la verdadera meditación tiene que ver con eso, con la renuncia a los placeres, y eso me generó reflexión como diciendo, bueno, qué cositas todavía me generan cierta atracción. E incluso habla de placeres, ¿no? Pero también atracción o repulsión, que son como las dos características de la mente, ¿no? Que tenemos que saltear, por decir de alguna manera. Em, y segundo, algo que me resonó, un parrafito que dice, en ese momento, el significado de las escrituras se comprende con toda claridad. El sabio irradia sabiduría y bondad. ¿Y a qué se refería? Dice, cuando uno se ocupa de la acción correcta, su inteligencia está en paz y refleja la verdad como un perfecto espejo. Entonces me quedé pensando, le preguntaron a Swami un día cómo identificar las acciones correctas. Entonces él dijo, bueno, pásenla por dos filtros, háganse dos preguntas. ¿Lo que voy a hacer me va a afectar a mí? ¿Lo que voy a hacer va a afectar a otros? Y las dos respuestas son no,
entonces avancen, que es una acción correcta. Y después me quedé pensando y digo, bueno, pero quizás para uno puede decir esto es correcto, esto no es correcto. Entonces, creo que el gran secreto, y hablo de mí como desafío para mí, en seguir ejercitando el cerrar los ojos y escuchar a mi conciencia de qué me dice que tengo que hacer y cuál es el camino que tengo que tomar. ¿Y por qué digo cerrar los ojos? Porque apagar los sentidos y, e ir hacia adentro a escuchar las respuestas. Creo que conté una vez que en el 2001 estaba en un proyecto en Brasil y tenía que resolver una fórmula matemática que era gigante. Y estuve como 3 días tratando de resolverla. No me salía, no me salía, no me salía. El tercer día a la noche, 10 de la noche, estaba solo en toda la empresa en San Pablo. Cierro los ojos, me pongo a respirar para quitar la mente. Empiezo a pedir una respuesta. Estuve 2 minutos respirando en silencio y cuando la mente se aquietó, después de 2 minutos me vino la respuesta. Pude resolver la ecuación y terminar eso que me faltaba después de intentar 3 días. Entonces, esa es mi experiencia, ¿no? De cerrar los ojos, ir hacia adentro y tratar de escuchar cuál es el camino que tengo que tomar. Así que me quedó resonando esto de la acción correcta y cómo uno después de eso está en paz. Así que bueno, eso solito, gracias. Qué lindo, Marcos. Muchas gracias. Adrián, adelante, Adrián. ¿Qué tal? Buen día, vamos a ir a todos. Mira, a mí me quedó, igual que a Marco, que dice, muy impresionado por el mensaje de Swami del día de ayer. Sobre todo en la frase que dice que la gracia divina está totalmente asociada al esfuerzo de cada uno. Y les quiero contar una breve experiencia que me pasó ayer. Yo estaba trabajando con pocos resultados, casi ninguno, y me había agarrado como un desgano. Y en un momento determinado tomo unas carpetas para buscar a alguien a quien llamar para poder desarrollar algún trabajo. Y cuando yo estaba reacio, hacía 3 días que tenía que tomar esas carpetas, pero no las agarraba. Cuando agarré, dije, bueno, las tengo que agarrar. Cuando agarré las carpetas para ver a quién llamar, hice el esfuerzo, inmediatamente me llamó a través del WhatsApp una persona que no veía hace 7 años pidiéndome que le hiciera una cotización. Si fue instantáneo, fue el esfuerzo mío y la respuesta de la gracia. Entonces, realmente fue observar cómo Swami trabaja y como Swami en ese mensaje de ayer nos dice, ustedes son el ser, ustedes tienen todo el poder, que cuando se asocia con el mío fructifica, y como que él no es el responsable, no es el que realiza las cosas, somos nosotros cuando nos conectamos con nuestra verdadera realidad, con nuestro ser interno. Y cuando en la charla de hoy estamos hablando sobre cómo hacemos para desapegarnos de los deseos, cosa que es muy, muy difícil. Yo creo que no es una tarea fácil desapegarse de los deseos y desapegarse del mundo. Dice, desapegarse del mundo. ¿Cómo nos vamos a desapegar del mundo? Es una tarea muy ardua, ¿no? Porque el mundo está alrededor nuestro, en nosotros todo el tiempo. Yo creo que hay una práctica que es muy posible que nos ayude, que es tratar de pensarnos constantemente como el testigo que está viendo eso que ocurre. Que nuestra mente, la mente es como una llave. Si gira hacia un lado, dice Swami, nos esclaviza y si gira al otro nos libera. Nuestra mente tiene que ayudarnos para colocarnos como el testigo que está viendo lo que ocurre. Si logramos ubicarnos como el testigo externo que está viendo todo lo que pasa, hasta con nosotros mismos, estamos, creo, en el sendero de poder ubicarnos más cerca de nuestro ser, conectarnos con nuestro ser. Entonces, para mí una cosa práctica que es muy importante y muy útil es ubicar y mirar todo como el testigo que está observando lo que está ocurriendo. Desapegarnos de eso y ubicarme como el testigo que está mirando. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes y hay otra cosa que me permito decir que es lo siguiente. La palabra que Swami utiliza y que utilizan los Vedas es
Santosh, contento interior. El contento interior está totalmente ligado a la paz. Cuando uno tiene paz, logra contento interior. Y cuando tiene contento interior, logra la paz. Tratar constantemente de tener ese contento interior, ese santosh que nos va a dar la paz y la alegría. Bueno, es lo que quería compartir con ustedes. Om Sai Ram. Qué lindo, Adrián, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Adelante, Teo. Después vamos con Juan, Guillermo. Onzairán. Muchas gracias. Bueno, aquí esta parte que dice, si sigue habiendo deseo de placer, ¿cuál es la utilidad de la meditación? Si tal deseo no existe, ¿cuál es la utilidad de la meditación? Esto me hace acordar al dicho que dice, si el problema tiene solución, ¿para qué hacerse problema? Si el problema no tiene solución, ¿para qué hacerse problema? Eso es, me hace acordar un poco a eso. Después esta parte que dice, los yogis desean estar cerca del hombre sabio, pero el sabio no concede ningún valor a los poderes psíquicos o los siddhis y los dones que ellos le proporcionan. El sabio solo busca la compañía de los iluminados, con los que puede sumergirse en la profunda comprensión de las escrituras. Los iluminados solo buscan la compañía de hombres que han alcanzado su mismo nivel. O sea, acá yo noto claramente marcado los niveles, por ejemplo, los niveles entre los yogis, los sabios y los santos. Y cómo uno debe, como Shiva, cómo puede ir escalando esos niveles a través de la purificación del corazón, como hablaba Dardo, ¿no? Y a través del despertar gradual también, como habla en una parte, ¿no? Como uno gradualmente va despertando con la ayuda de Viveka. Y otra cosa, para terminar, porque somos muchos y siempre agradezco porque siempre estoy hablando. Otra cosa, para mí, la alegría y la paz es uno. Es todo. On Sairam. Qué lindo, sí, tal cual. Gracias, Teo. Adelante, Juan. Hola, Sairán a todos. Bueno, creo que el texto que hemos leído le da énfasis o lo centra en la eliminación de los condicionamientos mentales. Poco a poco eliminar los condicionamientos mentales. Y como todos estos textos, a veces se hace difícil porque está todo, pero está en un formato que no es fácil digerir para nosotros. Y ahí veo que hay como una escalera. Primero, abandonar los deseos mundanos, lo primero. Segundo, buscar la compañía de los santos. Hacer la acción correcta y con la actitud correcta, ¿no? Sin esperar resultado. Y fundamental, estar alerta a investigación de la verdad interna, ¿no? Y practicar la escritura sin resultados. Acá una cosa que me impactó, dice que el sabio busca el iluminado y no le da mucha importancia al poder, a la gente con poderes psíquicos. Y nosotros vemos que, como en toda organización espiritual, abundan los perceptivos, los sensibles, los medios y todo esto, ¿no? Y nosotros, si nos perdemos en eso, nos estamos alejando de la vida. Y nos habla de buscar la compañía de los santos. Bueno, nosotros el más santo que podemos encontrar es a Swami. No sé si hay algún otro que pueda igualarlo, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer todo con mucho cuidado y no perdernos en la falsa apariencia de
gente que se proclama con verdades o con tener poderes de acceso más particular que, bueno, sí, a lo mejor está bien para su concepción, pero ojo que nos puede llevar a cualquier lado, ¿no? Esa es una cosa. Y lo otro que me impactó es la desaparición del jiva, cuando el ser interior se revela en su totalidad, que desaparece el jiva. Y ahí le preguntaría a Marcos, Albina, ¿qué es eso? ¿Es cuando llegamos al Turilla? Es decir, es en el Turilla donde desaparece totalmente el jiva, porque si no, el jiva va y viene, ¿no? Ay, Marco, dale ahora. Desaparece y que volvemos otra vez para atrás, ¿no? Cuando desaparece el jiva cuando desaparece el concepto de que yo soy el hacedor. Desaparece el jiva cuando, por más que el sabio esté en el cuerpo, él sabe de que no es el cuerpo ni es la mente. Ok, Por pero ese ejemplo, es el estado de Turilla. sí, es el Ah, estado ok. de Turilla. Ok, eso nada más. Gracias, Marco. Sairam. ¿Algo más, Juan? Nada más, Sairam. Gracias, Juan. Guillermo, adelante. Gracias, Marco. Bueno, muy buenos días. Lamenté mucho la semana antepasada no poder participar, pero mis nietos que viven fuera de Santiago estuvieron todo el día aquí en Santiago y los tomé muy tempranito y estuve todo el día con ellos. Fue un gran día. Bueno, en algún momento, mucho tiempo atrás, comenté que había escuchado cuando muy jovencito una frase que decía, los problemas complejos siempre tienen una solución simple. Y tal como se dijo hace un rato atrás, este texto, como leí hoy día, es bastante complejo. Y tal vez por eso es que me llama mucho la atención. Una de las cosas que yo siento es que poco a poco la aplicación práctica de todos los mensajes que hay acá tienen una fuerza pero tremenda. Y de a poco, y con mucha ayuda de todos ustedes, y en particular de Marcos, estoy tratando de entender cómo poder aplicar en la vida diaria estos distintos mensajes que están acá. Y en ese orden de ideas, algo que hoy día se ha comentado por varios de ustedes, es la renunciación a los apegos, a los deseos mundanos. Por cierto que eso es algo difícil, es un gran tema. Por lo menos para mí es muy difícil. Y trato, no con mucho éxito a veces, de lograrlo. Ahora bien, más allá de eso, este último tiempo, estos últimos años, incluso antes de partir con el estudio de este texto sagrado, llegué al convencimiento de que todo lo que nos sucede es por algo. Hay alguna razón por la cual sucede. De repente uno no lo entiende y a veces se frustra o piensa que ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿O por qué le está sucediendo esto a esta persona que es mi amigo, mi pariente, etcétera? Pero siempre hay un porqué. Y a veces está la correlación de cambios que hay, por lo menos en mi vida, a veces en el día a día, que como mencionaban hace un día, un par de semanas atrás, alguien decía, creo que fue Horacio que dijo, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Bueno, yo creo que Dios se ríe mucho conmigo, tal como mencioné ese día, porque yo vivo con una planificación bastante concreta. Y me estoy dando cuenta de que no hay que planificar tanto, hay que dejar que la vida fluya y, y tal vez algo que tengo que trabajar mucho es este tema de la alegría, como mencionaron ahí, este contento interior, esta alegría interna, que me es difícil porque yo soy muy concreto, muy estructurado, muy académico, muy científico. Y la pregunta es, ¿y de qué sirve todo eso? Yo creo que no sirve de mucho. A lo mejor me ha servido para tener una vida relativamente estable o estable,
pero hay cosas que son muchísimo más importantes y que las he ido descubriendo este último tiempo. Eh, y por cierto que muchos de vuestros comentarios y análisis son parte importante de mi proceso de aprendizaje. Ahora bien, en esta suerte de análisis que estoy haciendo de lo que a mí me pasa, creo que poco a poco estoy empezando a captar la magnitud de las experiencias y de los aprendizajes para poder tratar de avanzar, aunque sea lento, hacia este autoconocimiento. Eh, lo que no es fácil. Y finalizo contándole algo que me ocurrió el día miércoles pasado, si no me equivoco, hace pocos días atrás. Como todas las semanas, y lo he comentado, yo salgo a trotar 2 o 3 veces por semana, 8 o 10 kilómetros. Y no fue la excepción. Y ese día venía de vuelta, después de trotar, la verdad es que no me canso mucho, y venía caminando y de repente paso frente a un lugar que había pasado, pero muchísimas veces. Era una entrada muy pequeñita, en una especie así de casa, y por curiosidad dije, voy a entrar. Había pasado, pero muchas veces. Muchas veces. Entro y me encuentro que después de avanzar un par de metros, había una especie así de anfiteatro, como para 100, 150 personas. Y había una banda, un grupo de músicos jovencitos. Y digo, y leo en una pared algo así como, en resumen, esta es la casa del Señor, bienvenido. Entonces, ya capté de qué se trataba eso. Y cuando voy saliendo, venía entrando un matrimonio de edad un poquito avanzada, y le pregunto, lo saludo lo más atentamente posible, le pregunto, eh, ¿me podrían decir qué es lo que hay hoy día que veo que hay mucha gente? Sí, me dice, "Eh, hoy día hay una exposición de una persona que tiene el don de la palabra". Ah, le dije yo, ¿y la exposición de qué es lo que es? No sé, dijo la señora, no, no sabemos. ¿Y a qué hora es? Es a las 7:30. Ah, le dije, muchas gracias. Me retiro, saco mi teléfono de la manga, veo la hora y es las 7:25. Me fui a la casa, me cambié de ropa rápidamente y volví. Y cuando volví, estaba recién iniciándose la actividad. ¿Y en qué consistía esta actividad? Fue una serie de cánticos por parte de este grupo musical, eh, adorando a Dios. Y cuando a Dios y a Jesucristo en parte, pero principalmente a Dios, sabiendo que es uno solo. Y yo en mi mente decía, estos son cánticos de alabanzas a Swami. Así de simple. Esa era mi traducción. Esa fue mi interpretación de todo lo que ahí escuché. Y después de un periodo de tiempo relativamente extenso, porque fueron como 50 minutos de cantos muy lindos, muy hermosos, muy, muy hermosos, presentaron a esta persona que tenía el don de la palabra. Y esta persona era un pastor norteamericano que hablaba con un lenguaje muy exquisito, muy, muy, muy elegante, y que fue traducido por la persona que estaba guiando esta ceremonia. Una traducción, pero perfecta la traducción. Y básicamente versó sobre la importancia de, de ser responsables de los actos que nosotros realizamos y cómo en algún momento, por eso nuestros actos nos juzgarán. Y a medida que avanzaba, yo pensaba y no podía dejar de pensar, eh, qué gracia de Dios me permitió estar ahí en ese momento. Y era como, haciendo una sesión de ideas, era como saber de que Swami me había llevado ahí a ese momento a escuchar eso. Y realmente disfruté mucho, mucho esa estadía, y no fue una prédica, para nada, porque en realidad lo que esta persona que efectivamente tenía el don de la palabra, fue muy, muy atractivo. Y terminó esto,
Y cuando me estaba retirando, yo pregunté, bueno, dije, ¿esto corresponde a una iglesia? ¿Qué tipo? No, me dijeron, aquí esto no corresponde a ninguna iglesia. No somos ni católicos, ni protestantes, ni evangelistas, no. Esto corresponde a un encuentro de adoración al Señor. ¡Wow! Dije yo. Y nos juntamos una vez por semana, 2 veces por semana. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque finalmente, por lo menos en mi caso, una vez más concluyo de que todo lo que nos sucede, en este caso fue muy positivo, pero otras veces son cosas muy negativas, es por algo. Y detrás de esto, estoy seguro que es Swami el que está guiando los pasos, por lo menos los míos. Muchas gracias. Qué lindo, muchas gracias, qué lindo. Aún no se han expresado Julio, José Alberto, Willy, Silvia, Pablo, Mónica, Mira, Andrea, Miguel, Andrés, Gerardo, Claudio. El que quiera manifestarse, por favor, levante la palabra. Eh, desconéctese el... Desmutéese. Si no, le damos paso a Pablo mientras se animan otros a... Pablo, adelante, Pablo, mientras otros deciden manifestarse. Adelante, Pablo. A ver si podés sacar el micrófono. Están todos en una meditación Buenas, constante. Adelante, Pablo. ¿ahí se escucha bien? Muy Sí. bien. Bueno, realmente muy bonito, es un chaparrón de deliciosas palabras. Todo lo que hemos, bueno, hoy se ha leído y las reflexiones. Hay cosas en las que concuerdo y hay otras cosas como que no concuerdo, ni siquiera con el yoga basista, la verdad. Hay un par de cuestiones que a mí me hacen bien en el ego. Tengo ciertas cuestiones en el ego y en la individualidad que sé que son ilusión, las tengo que trascender, pero todavía no las comprendo 100%. Entonces, cuando estoy dentro de esos puntos de vista individuales, me hacen bien porque me ayudan a ir dejando este mundo. Yo sé que ya hay ciertas cosas que no tengo ni un apego, cero apego. No, no me cuestan para nada dejarlas, como la riqueza o la vanidad o la necesidad de generar importancia personal a donde nos movamos, que el humano inconscientemente tiene algo así. Unos generan importancia personal con el estudio, otros con el conocimiento, otros con el deporte, otros con la habilidad, otros con la riqueza, otros con... Hay millones de maneras. Con la Yo hay belleza. algunas con la belleza, yo hay algunas que ya no tengo. Realmente a mí hay cosas de la humanidad que no me interesan en lo más mínimo. Sí aprecio el mundo, ahí he escuchado, bueno, estamos charlando, me gusta hacer una diferencia porque yo creo que los problemas están dentro de la humanidad, no dentro del mundo. El mundo tiene cosas sorprendentemente bellas, como el agua, o las flores, o los insectos, o el pasto. Pero dentro de la humanidad es donde se generan todas las complejidades. La raza humana es la que genera las complejidades. Cómo cada uno hace para salir de esas complejidades es lo que es la vida. La vida es eso, a ver cómo, desde mi punto de vista, ¿cierto? ¿Cómo hago para salir de este mambete? Y poco a poco me estoy dando cuenta que algunas cosas dentro de mi ego están muy ancladas. Algo, por ejemplo, un ejemplo el tema de la rebeldía, pero me hacen bien. Yo disfruto realmente estar adentro del ego. Porque muchos años no estuve y lo entendía al revés. Y una de las maneras para mí de dejar el ego es estar involucrado ahí adentro y tratar de solucionar los problemas que tengo. Cada uno conoce su individualidad, creo que eso es muy, muy importante. Yo siempre, bueno, el yo, otro mambo más, el yo y el mí. Eh, Sé lo que hablé con el señor Zainat y sé las cosas verdaderamente que tengo que trabajar para que se desprenda mi ego individual del- de la malla esta que genera la humanidad, porque el mundo para mí es Dios mismo. El problema está en la humanidad.
y voy avanzando paso a paso y bueno, y también comprendiendo cómo de mi manera y de mi punto de vista puedo ir dejando el ego. Pero estoy dentro del ego en algunas cosas. Eso, Zairán. Gracias, Pablo. Un abrazo. Zairán. Dardo, está pidiendo la palabra, Dardo. Después José Alberto. Sí, Horacio. No, simplemente para agregar esto que a lo mejor una descripción de Saibaba a lo mejor viene bien en este momento tras de lo que Pablo cuenta, que es muy aclaratoria para mí. Dice Baba, este drama tiene solo dos actores que hacen 1.000.000 de papeles, Chada y Chaitanya. Sería lo inerte y la conciencia. Eso nomás, Horacio. Gracias, Dardo. Adelante, José. Bueno, muchas gracias. En cierta forma me deja muy contento y muy satisfecho respecto a que el que ha en cierta forma despertado está en el camino de buscar las personas que le hacen bien realmente, ¿no? Personas santas, personas que están en el camino de la sabiduría, del conocimiento. O sea que quiero decir que me deja muy satisfecho el escuchar en esta reunión, por ejemplo, tanta guía, tanta sabiduría, ¿no? Eso me hace entender que estoy en el camino, ¿no? Porque es lo que más me atrae. Bueno, y me resultó muy didáctico eso del proceso del Shiva, ¿no? Que va transformándose el Shiva en cuanto en cuanto a su comprensión, hasta darse cuenta que uno es Brahman. Por ejemplo, lo de Pablo me gustó mucho, ¿no? Porque me hace pensar de que el camino nunca es fácil y por allí tenemos arranques o cosas así, o estados de confusión que alterna en cuanto a que hay cosas que no aceptamos, que nos irritan posiblemente todavía en la sociedad o sea que se va alternando con el estado de alegría, ¿no? Pero eso nos va llevando al estado de paz, que es sinónimo de alegría para mí. La paz y la alegría van juntos. O sea, cuando uno tiene paz, creo que tiene que sentir alegría. De los tres estados de conciencia, para mí, el más importante es donde nosotros encontramos las prácticas instructivas de la vida, la del mundo externo, bajo la luz del sol, ¿no? Es allí donde tenemos el gran escenario. O sea que he de referirme, en cierta forma, como dijera Guillermo también, sin tener demasiada expectativa. Como dijo hoy Guillermo, ¿no? Vivir un poco en la incertidumbre, que cada acción que tengamos que realizar no tengamos expectativa determinada. Bueno, eso es, posiblemente haya alguna otra cosa, pero ya es eso lo que quería decir. Gracias. Gracias, José. No se han expresado Silvia, Willy, Julio, Mónica, Gerardo, Andrés, Andrea, Mira, Miguel, Claudio. Si quieren manifestarse, decir algo antes del cierre de Albina, siéntanse cómodos, siéntanse libres y si no, tendrán prioridad, ya los anoté para sábado que viene. Bueno, Albina, adelante, Albina. Bueno, tantas cosas hermosas que a mí me pasa en esta
hora y media escuchándolos, que escucho concentrada a cada uno. Y cada uno me aporta muchísimo, muchísimo. Y respecto a lo que dijo Pablo, yo lo experimento también. Si tengo que ir al cine, voy y lo disfruto. Si tengo que ir a una fiesta, voy y lo disfruto. Porque esa calma, esa paz y esa felicidad están adentro y no se pierde. Y en el lugar donde uno esté, está. Así que uno disfruta cada momento. Disfruta con la familia. Disfruta con todo lo que a uno le rodea. Disfruta del ego, dijo Pablo, ¿no? Algo así. Y el disfrute ese es desde el ego, pero hay algo interno que no se pierde por más que uno esté en una multitud. Así sea, cualquiera sea la multitud. Esa paz y esa calma están. La mente no divaga. No sé si se entiende. Sí, La lo que mente no divaga. perdón, ¿no? Tengo esa mezcla de que uno no se mete más en el barro con esto. No, porque no te involucras. No te involucras. Bien, bien. Ese es el tema. No involucras. Disfrutás desde el amor y el desapego, digamos. Claro, pero hay una calma interna, no se pierde. Bueno, esa es la magia, por suerte, que La uno puede magia es lograrlo, Albina. Sí, sí, así es, porque acá, más adelante de lo que yo iba a decir, ¿no? Dice, no está pegado a bellos jardines ni hermosos lugares, pero tampoco ama la soledad. No está solo o sola. ¿Se dan cuenta? No Acá significa Marquito Erice nos pone en el chat, dice, el disfrute no es desde el ego, sino es el ser el que disfruta. ¿Eh? Así que ahí está claro, clarísimo. Eduardo también hay algo que uno puede disfrutar, pero se mantiene la paz y la calma interna. Bueno, es mi experiencia. No sé si es así, pero es la experiencia mía. Bueno, hay algo que me hizo recordar cuando dice, el ser siente el agrado de ser continuamente adorado por cada cual, y llegado el momento, envía un mensajero para que despierte al iluminado. Para que despierte al iluminado. Y me hizo recordar lo que en nuestra religión católica se celebra después de Pascua, que se llama, ¿no es cierto?, el Domingo de Pentecostés. ¿Y qué se celebra en ese Domingo de Pentecostés? Entonces lo busqué en la Biblia para ser más precisa. Dice, cuando llega el día de Pentecostés se reúnen todos los más allegados a Jesús. Los que estuvieron con él y mamaron de su mensaje. Porque a Jesús lo seguían muchísimas personas, pero cada una tenía distintas expectativas. O iban para que Jesús los cure, o para ver si era el Mesías que los iba a liberar del yugo de los romanos. Pero muy poquitos eran los que lo seguían mamando lo que le enseñaba. Bueno, este poco y este grupito de personas estaban reunidos, dice, y en un momento dado se sintió un estruendo y sobre cada uno se vieron lenguas de fuego. Y la
Y la iluminación esta la vieron desde muy lejos. Esa lengua de fuego para mí es la luz, la iluminación. Es ese momento en el cual este mensajero que lo había anunciado Jesús, que dijo que cuando ya no esté mandaría un mensajero, un consolador, y se le llama Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu. Se me ocurre que es el descubrimiento del ser. Entonces lo uní, porque dice que este grupo de personas, cuando sale de ese lugar, sale con distintos conocimientos. Y más abajo, pero esto viene solo por una acotación, Pedro en un sermón, lo leí así, y me llamó la atención, ¿no? Cuando va comentando todo lo que va a pasar, dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es lo que nos enseña Baba? Que dice que en esta era de Cali, que está sostenida por una sola extremidad, se va a mantener y no va a caer con el nombre del Señor, el Namasmarana. Bueno, esto es porque me fue haciendo recordar. Y este mensajero, ¿no? Que es Viveka o sabiduría, que es el que discierne, el que discrimina, el que ve la distinción entre el ser y no ser, es la balsa que nos va a permitir cruzar este samsara y no volver nunca más, lograr la liberación. Parece tan fácil y sencillo como lo explica aquí este Vasista. Pero para lograr esto, este mensajero, para lograr esta apertura interna, necesitamos el esfuerzo, que nos habla Baba. Hacemos el esfuerzo. Y Baba nos dice que la gracia es proporcional al esfuerzo que hacemos. Damos ese primer paso con esfuerzo. Él da 100 hacia nosotros para ayudarnos. Y para ayudarnos justamente a liberarnos, a esa liberación. Dice, este mensajero llamado Viveka produce gran placer y dicha. Ahí tenemos la alegría. El conocimiento que nos va a llevar al autoconocimiento, a esa sabiduría, nos va a producir alegría. ¿Por qué? Porque nos enseña a que todo esto es una ilusión, es maya. Y yo le llamo más que maya una malla. Vieron que la red es una malla que atrapa a los peces. Y todo esto, esta malla, atrapa a los sentidos y lo mantiene hasta que logra liberarse. O logramos liberarnos de esta malla, que es esta ilusión. Y estoy hablando de una malla literal, no de la malla. Entonces, para terminar, este mensajero llamado Viveka, este discernimiento que nosotros tenemos la gracia de haber descubierto y que nos hace ver lo real de lo irreal, ¿no es cierto? Es lo que nos va a llevar a la liberación. Es lo que nos va a hacer ver que es todo es Brahman o Brahman, todo
absolutamente todo. Y lo vamos a ver con ese ojo espiritual, no con los físicos. Pero mirando todo, sé que todo es Brahman. Así que agradezco a todos por lo que me aportan personalmente para mi crecimiento. Gracias, Sairam. Gracias, gracias Albina, gracias a todos. Vamos a hacer un Noni Treshanti para cerrar. Om Shanti, Shanti, Shanti. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Samasta loka sukino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Sri Sai Ram.